Bueno, me presento, soy Adrián, soy docente, jefe de trabajo práctico de la disciplina emergentología. Soy enfermero, licenciado en enfermería, me desempeño en el SET 107, en emergencia prehospitalaria, acá de la provincia de Santa Fe. Y bueno, en el día de hoy vamos a hablar algo de emergencia, un poco de la introducción a la emergentología, ¿sí? De prevención, cuáles son los organismos que intervienen en una emergencia. Y vamos a finalizar con la parte un poco más compleja sobre el RCP básico y RCP avanzado. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es un riesgo? Vamos a comenzar a definir qué es un riesgo. Es todo aquel rasgo, característica, donde un individuo se expone y aumenta la posibilidad de causar una lesión, tanto en el trauma, como así también una enfermedad, ¿sí? Tenemos diferentes factores de riesgo, tanto biológicos como en otro tipo de mecanismos, tanto físicos como químicos, ¿sí? Como verán en la imagen, se nombran como por ejemplo el fuego como un agente eh, que produce lesiones a nivel de piel, a nivel de mucosas, a nivel de vía aérea, lo van a conocer a través del tiempo, la radiación y como así también algún otro tipo de riesgo biológico, ¿sí? Voy a ir pasando. Como la verán, si lo habrán visto en los apuntes, siempre hablamos de las matrices de Hadoman en este tipo de lo que es el trauma, ¿sí? Lo que habla realmente de la matriz de Hadoman son aquellos factores de riesgo que intervienen tanto en la prevención como en el evento y el post-evento. Fíjense que nombra unos cuantos elementos, ¿sí? Cuando nosotros intervenimos, por ejemplo, en la prevención, siempre ustedes escucharán ver sobre aquellas propagandas o difusiones que hablan sobre la prevención de la toma de alcohol, de no manejar alcoholizado, sobre el efecto de las drogas, ¿sí? Y cuál es la experiencia también que influye en la persona que comienza a manejar, por eso la experiencia volante también, y la fatiga de aquella persona que se dedica a manejar, por ejemplo, remiseros, camioneros, entre otras, ¿sí? Lo que habla de estos factores son una dinámica que influye en la persona. Otro factor que puede llegar a encontrar es en el vehicular. Fíjense la velocidad que uno va en el vehículo, la inestabilidad del vehículo, ¿sí? Si el vehículo tiene la revisión técnica vehicular adecuada, si está en óptimas condiciones, cuáles son las ruedas y las condiciones, los frenos, entre otros elementos que influyen, ¿sí? Después tenemos tanto en el medio ambiente, tenemos el físico, el diseño de la calzada, cuáles son las condiciones climáticas, y el socioeconómico, si hay un exceso de velocidad, es si la persona está usando cinturón o no. En cada, en cada tipo de clasificación, tanto en el pre-evento, evento y post-evento, ustedes pueden ver una serie de factores que pueden llegar a influir, ¿sí? Tenga presente cuál es la cadena de respuesta. ¿Por qué? Primero principal, sabemos que la prevención, si la presión falla, ¿sí? En la persona va a provocar una lesión, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que se dirigía en moto o vehículo sin casco, sufre un accidente, ¿sí? No llevaba casco, hay una falla en este y produce una lesión, un trauma encefalocraneal grave, ¿sí? El primer respondedor puede ser una persona que sea testigo del accidente, que se comunica con la central de emergencia, con la central del 911, pidiendo una ayuda sanitaria, y acá donde comienza a trabajar el personal sanitario, ¿sí? Tanto la atención prehospitalaria y posteriormente la atención hospitalaria. Muy bien, no tenemos más nadie en la sala de espera. Bueno, esto habla más bien, esta diapositiva habla sobre la comunidad, ¿sí? Que en realidad es una responsabilidad de todos, tanto la prevención y la ayuda de aquellas personas que soliciten un riesgo y que estén en riesgo vital inminente, ¿sí?
todo trabajo coordinado todo trabajo donde hay una emergencia tiene que ser coordinado con todos los actores de la comunidad, ¿sí? Y en la gestión de la comunicación en salud es importante que ante mediadores entre la población afectada y todas las partes involucradas en una emergencia o desastre. ¿Qué significa esto? Que la comunidad tiene que tener un protocolo de actuación ante determinados tipos de incidentes, que ahora vamos a hablar a continuación, ¿sí? Muy bien, ¿qué es un accidente? Son situaciones que ocurren al azar, a veces son impredecibles, pero no prevenibles. ¿Alguno está de acuerdo con esto? ¿Con el hecho de que no sean prevenibles? Sí, Sí, son prevenibles, creo yo. son prevenibles. Y también predecibles. Predecibles, muy bien, ¿sí? Un accidente o tanto un incidente, porque También hay podemos hablar factores, también del concepto de incidente, ¿sí? Son todos profe, aquellos hechos que, sí, pero también hay factores que no pueden ser predecibles o prevenibles. claro, muy Por bien. ejemplo, yo tengo todas las medidas de prevención que ando en moto y no cuento con que alguien salió a andar en auto borracho y me choca, digamos. Sigue siendo un accidente, pero yo cumplí con lo mío. Eso es un accidente, Claro, pero las sí, medidas preventivas de mi parte estaban. Con lo que yo no contaba, lo que no pude predecir fue lo demás. claro, muy bien, Maximiliano. ¿Maximiliano es tu nombre? Sí, porque yo no lo veo, por eso. Muy bien, vamos a continuar. Primer auxilio es la primera respuesta que le damos nosotros ante una emergencia. Puede ser una persona de la comunidad que sepa dar primeros auxilios, ¿sí? Primeramente, para dar primer auxilio hay que mantener la calma y conocer qué tipo de auxilio dar ante una determinada circunstancia, ¿sí? Tanto el servicio prehospitalario como el hospitalario deben estar preparados para este tipo de manejo, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre una emergencia y la urgencia? ¿La saben? Ahí que me dé ejemplos. Voy a pedir ejemplos de una urgencia. O sea, la urgencia no pone en riesgo la vida del paciente en lo inmediato, pero si no se hace algo, puede sufrir una consecuencia grave, digamos. Muy bien. ¿Un Puede ejemplo? ser un Una ejemplo de un apendicitis. traumatismo de un hueso de la pierna y un traumatismo craneal. Ajá. Una Muy angina de bien. pecho. Muy bien. ¿Es una angina de pecho, una urgencia o emergencia? Ciencia. Está ahí, está en el limbo. Pero sabemos que tenemos que movernos con rapidez, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, alguien dijo fractura de fémur. Sí, yo. ¿Cambia que sea expuesta o cerrada? Sí, por la hemorragia, supongo. Muy bien. La hemorragia es el punto de corte en una emergencia. Ahí se ve diferenciar entre una fractura si es urgencia o emergencia. Si hay una hemorragia inminente, es una emergencia, ¿sí? La ¿Y ruptura de un emergencia? aneurisma también puede ser. ¿Cómo? Tipo, vos ponele, tenés un aneurisma, es una urgencia tratarlo y si se rompe ya se transforma en una emergencia. Sí, muy bien. ¿Ejemplo de emergencia? Infarto de miocardio. Infarto agudo de miocardio, ¿algo más? Crisis Paro asmática. cardiorrespiratorio. ¿Cómo? Crisis asmática. Muy bien, es una emergencia. Un shock, Shock, cualquier tipo de shock es una emergencia. ¿Sí? Neumotórax. Neumotórax, Emergencia. sí, es una emergencia. Muy bien, estamos bien. ¿Sí? Vamos a continuar. Muy bien, este es un ejemplo. Lo que yo le decía, emergencia, urgencia. ¿Ustedes qué ven acá a la derecha? En la fractura. La fractura expuesta. Sí. ¿Es una urgencia o Aparte de la emergencia? hemorragia. Emergencia. 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 ¿Ven el charco de sangre por ahí? Sí. ¿A dónde Ah, está? en Charco de coachuras. sangre, no. No, No. no.
Yo lo que acá veo es una urgencia, ¿sí? Ajá. Porque no Fíjese hay que hemorragia. no hay una Para hemorragia descubrir. activa. ¿Yo para qué diferencia? ¿Y a la izquierda es una urgencia o una emergencia? Eso sí, una emergencia. Emergencia. ¿Por qué? Porque se está Porque se está asfixiando. ahogando. Se está asfixiando. Eso tiene alterado uno de los componentes del ABC, ¿sí? En este caso, ¿cuál componente de la evaluación inicial tiene alterado? La, La, ¿Sí? Tiene una obstrucción en la vía aérea, ¿sí? Con este hombre yo no tengo tiempo, tengo que actuar inmediatamente, ¿sí? ¿Cuál es la acción que ustedes tomarían ante un paciente que tiene una obstrucción en la vía aérea por un objeto extraño, que se está agarrando así de esta manera? puede intentar ser una liberar la maniobra. vía aérea. Muy Dejarlo. bien. Alguien nombró ahí la maniobra de Heimlich, De ¿sí? Hemlich. Muy bien, Sí. excelente. ¿Cuánto te cambia a la derecha que sea una hemorragia, que sea una emergencia si tiene una hemorragia activa? ¿Sí? Y profe, por el riesgo de infección que sea una fractura expuesta, ¿no? Sí, pero eso es a largo plazo. Ah, bueno. ¿Se entiende? Es ver cuál es la fase aguda, ¿sí? Y cuánto nosotros lo que intervenir, pues si vos no intervenís, la persona se muere, ¿sí? Por ejemplo, este es un claro ejemplo, esta imagen. Si yo no agarro, elimino ese objeto de la vía aérea, el paciente va a perder la respiración, va a cortar la respiración, va a tener una hipoxia y posteriormente va a fallecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no traté esa vía aérea. Esto es lo que Disculpe, hablamos, ¿sí? ¿podría repetir el nombre de la maniobra? Maniobra de Heimlich. Entonces, profe, el que se agarra es a una emergencia y el de la fractura, ¿cómo la Una considera urgencia. usted? ¿También Una urgencia. urgencia? Piense Sí. que no haya un charco de sangre ni nada, como dice usted. Si póngase usted en el papel de usted está trabajando en emergencia prehospitalaria, el ámbito que me gusta a mí, y ustedes llegan al accidente y ven esta fractura. Es el primer día de trabajo. ¿Ustedes qué dirían? Una urgencia. Una urgencia, muy bien. Pero si lo llegan a ver, ¿les hace ruido? ¿Se van a poner nerviosos a tratar esa herida? Sí, ¿Esa obvio. fractura? Sí, Muy bien. Muy bien. Eso es lo que yo les digo. Si ustedes llegan y ven esta fractura, viste que ustedes a simple vista se van a sorprender y pueden llegar a distraer de lo que es importante. Que un paciente puede llegar a tener secreciones, puede estar inconsciente, puede estar con una obstrucción de la vía aérea, y ustedes se focalizan a veces en la fractura que está expuesta, que es bastante terrorífica a la simple vista, ¿sí? Profe, Ahora vamos a hablar a continuación sobre la evaluación inicial y voy a hacer bastante hincapié de por qué es importante, ¿sí? profe, Sí, puede ser que siempre que esté comprometido el ABCD, digamos, es una emergencia. sí. Por eso ahí va a entrar la definición del paciente agudo crítico, ¿sí? El paciente agudo crítico se define como aquel paciente que tiene comprometido uno de los componentes del ABC, ¿sí? Y si quiere le puede agregar el D y el E. Muy bien. Vamos a continuar. Prevención es el conjunto de acciones, medios y actos técnicos, educativos y sanitarios que nosotros hacemos para prevenir algún tipo de incidente, donde se evalúan los riesgos, medios de protección, plan de emergencia y evacuación, implementación del plan de emergencia, ¿sí? Yo lo veo mucho esto en el ámbito privado, ¿sí? Donde tienen protocolos de acción ante los riesgos, protocolos de protección, por ejemplo, en el equipo sanitario que se protege ante COVID, ¿sí? Hay diferentes niveles de protección según los procedimientos que vamos a realizar, que vamos a hacer un resumen más adelante en esta clase, ¿sí? Y después todo plan de emergencia, salida de emergencia, evacuación, un plan de emergencia en cada lugar de trabajo, ¿sí? El trauma, chicos, ¿para ustedes qué es? ¿Es un evento o es una enfermedad? Un evento. enfermedad. Una enfermedad. Una Enfermedad. enfermedad. Una enfermedad. Cualquiera Hicieron de las toda la dos. tarea, parece. Si yo le digo que es un evento, porque sí. ¿Usted qué me dice? Pasa que tiene un agente
que eso lo Puede ser. calificaba adentro. Muy bien, Puede ser causado por un evento. muy bien. Entonces el trauma usted lo define como una enfermedad. ¿Por qué? Vamos a hablar un poco de eso. Porque tiene una Porque tiene causa. varios agentes causales. Tiene un agente etiológico, Ajá. Manifestaciones clínicas. tiene, depende del tipo de trauma, tiene manifestaciones clínicas, como nombró acá la compañera. ¿Y qué más? Alteraciones anatómicas. Alteraciones anatómicas y como así también produce Puede producir secuela también. secuelas, muy bien, y necesita rehabilitación. Por eso, hace años se viene manejando que el trauma no es solamente un hecho aislado, sino que es una enfermedad, ¿sí? Por todas esas causales que ustedes explicaron. Muy bien, de triage, ¿estuvieron leyendo algo? No. Muy bien, vamos a comenzar a hablar unas cosas. Primero de triage nosotros tenemos que saber diferenciar dos puntos claves. ¿Cuánto usamos un triage? Primero principal, Cuando si tenemos tenemos un recursos evento, limitados. muy bien, cuando hay recursos limitados, ¿sí? Pero tenemos dos tipos de acciones que podemos llegar a utilizar un triage, donde hay múltiples lesionados o múltiples víctimas, o hay un desastre con un accidente masivo de víctimas, ¿sí? Lo que hacemos nosotros de triage es priorizar cuáles son el tipo de personas que vamos a trasladar primero al centro de atención adecuado, ¿sí? Muy bien. Pregunta de examen, tengan presente que durante la ejecución del triage existen algunas maniobras salvadoras como apertura a la vía aérea, control de hemorragia y posición lateral de seguridad, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque sirve para reducir ¿cómo se dice? Lesiones o ocurrencias en el paciente que pueden llegar a provocar la muerte del paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene una obstrucción de la vía aérea, ¿qué hacemos nosotros? La desobstruimos, ¿sí? La vamos a eliminar. Acuérdense que el paciente inconsciente, el primer elemento anatómico que obstruye la vía aérea es la lengua, ¿sí? ¿Cómo hacemos esta apertura a la vía aérea? ¿Alguno sabe la respuesta? Puede ser colocando la cabeza hacia atrás o ponerlo de lateral. Esa es la Con la posición. maniobra frente-mentón. Subluxación Muy mandibular. bien, muy bien. Si el paciente está traumatizado, ¿cuál usarían de las dos? Luxación La mandibular. mandibular. Acción Muy bien, mandibular. Para no afectar lo que es las cervicales. Las cervicales. sí, muy bien. Acuérdense que todo paciente con trauma cefalocraneal o lesión por arriba de la clavícula que está inconsciente, la maniobra que vamos a utilizar es la maniobra de tracción mandibular o subluxación de mandíbula, ¿sí? Tienen el mismo objetivo. La maniobra frente al mentón está contraindicada en el paciente que sospechamos de lesión cervical, ¿sí? El control de hemorragias, no sé si alguno de ustedes miró la película esta de Hasta el último hombre, que habla, ¿la vieron? Se la Sí. aconsejo Sí. que la miren, Sí. ¿sí? ¿Cuáles son los cuidados básicos que hace el hombre? Se fija si tiene una hemorragia. Hemorragia, ¿qué hace cuando ve una hemorragia o una amputación? El tamponamiento de hemorragia puede ser taparla. Directamente Presión. coloca torniquete. Ujú. Fíjese que solamente coloca con torniquete, el paciente está estable y a lo sumo le pone le coloca como se dice, un derivado de la sangre, plasma, ¿sí? ¿No la, Y después, no la presiona? ¿cómo? No se presiona ahora, profesor. Ahora después vamos a hablar un poco de eso. En realidad, vos en el manejo de la hemorragia tenés diferentes planes. El plan A es empaquetar esa herida, o sea, si tenés una herida abierta, la llenás de gas adentro de la herida y haces presión directa, ¿sí? Y vos podés encontrar que ese vendaje, que ese taponamiento no funciona, puede hacer un vendaje compresivo. Si ese vendaje compresivo no funciona, pasá directamente al torniquete.
¿sí? Ahora, si la hemorragia vos sabés que es de origen arterial, porque viene bien pulsante y tiene un rojo bien brillante, y la recomendación es hacer directamente el torniquete y no perder tiempo haciendo presión directa como primera instancia, ¿sí? Pero depende de cómo se manifiesta la hemorragia, ¿sí? Tenga presente entonces, para hacer repaso, las maniobras habladoras son apertura de la vía aérea, control de hemorragia y posición lateral de seguridad. Pregunta, en el triage, ¿hacemos RCP? No. Muy bien, ¿sí? Porque perdemos tiempo, nosotros necesitamos clasificar. Estas son las amenazas para la vida en el triage, en las personas que estamos haciendo triage. Por ejemplo, con la apertura de la vía aérea que evitamos la asfixia, con el control de hemorragia, la hemorragia sanguinante, y con el shock, bueno, prevenimos tanto la asfixia como la hemorragia, prevenimos el shock en este tipo de personas. Luego que yo quiero que sepan de todo lo que dice acá, ¿sí? Que en realidad el triage se basa en principios básicos del ABC, lo que hablamos anteriormente, ¿sí? Y otra cosa importante es que todo paciente crítico se define como aquel paciente que tiene compromiso en el ABC, ¿sí? Ahora, objetivo del triage es minimizar el número de víctimas, asistir en primer lugar a los pacientes críticos recuperables, ¿sí? Lo van a escuchar así, o con potencialidad de sobrevida, o aquellos pacientes que tenemos que reducir la presión sobre las guardias hospitalarias. Tenga presente que cuando se hace un triage no se va todo el evento al mismo hospital, sino que se va distribuyendo según el tipo de amenaza de vida que tenga el paciente, ¿sí? Y para favorecer la distribución racional y adecuada de los recursos de la red, o sea, distribución adecuada de los pacientes. Y otra cosa importante es utilizar el recurso tanto humano como físico de la manera más eficiente posible. Ustedes lo van a escuchar nombrar, el triage básico y avanzado, triage básico bipolar, tripolar, tetrapolar, un ejemplo el STAR. Un triage avanzado es mucho más complicado de explicar, ¿sí? Pueden encontrar el CARFLY si ustedes lo ponen a buscar, pero necesita un médico que lo lleve adelante, ¿sí? En el triage hospitalario tenemos diferentes tipos de acciones que clasifican en rojo, amarillo y verde. Ahora vamos a ver la clasificación. El rojo, para ustedes, ¿qué es un rojo? Es todo paciente que tiene compromiso del ABC, pero que es recuperable, ¿sí? Un ejemplo de un rojo, tiene un ejemplo. Un paciente con asfixia. Asfixia, ¿sí? Paciente inconsciente que respira. ¿Es rojo o amarillo? Amarillo. Inconsciente y no respira. Mm. Ah, rojo. Inconsciente y respira, perdón. Amarillo. Pero no respira. Amarillo. Respira, Amarillo. respira. Amarillo, pero tengo Amarillo. Pero está inconsciente. Rojo. Es un rojo, ¿sí? Ah, rojo. Muy bien. A ver, un paciente que está consciente, pero no camina. Amarillo. Verde. Amarillo. Amarillo, muy bien. Verde. Verde, pero no camina. Pero no está en riesgo su... No está comprometido, sería. No pero comprometido camina. nada. O sea, No no tiene camina. comprometido el ABC, pero no camina solamente. Igual es amarillo. Sí. Es amarillo, chicos. Ah, ¿Sí? bueno. Bueno, les voy a dar un ejemplo para que ustedes entiendan esto. Supongamos que estamos en el Zoom de la facultad, ¿sí? El Zoom de simulación. ¿Hasta ahí estamos todos bien? Ustedes están adentro, yo también estoy parando dando clases. De una de esas se cae el techo. Se cae parte del techo y no se ve nada, se apagan las luces. Y vamos a volver. ¿Cómo hago yo para hacer un triage bipolar? ¿Qué es lo primero que puedo hacer? Por ejemplo, si yo pregunto, ¿quién me escucha?
El que me escuche, que salga afuera de la habitación, que salga afuera del Zoom. Todos los que salgan, ¿de qué color le voy a poner? Verde. Verde. ¿Por qué? Porque escucharon, se ve que respiran, están conscientes, orientado tiempo, espacio, o sea que todos los verdes salieron caminando por la puerta de emergencia. ¿Hasta ahí llegamos? Muy bien. Sí. Entonces adentro, ¿cuáles son los que te quedan? Los amarillos y los rojos. Amarillo y rojo. Amarillo y rojo, ¿sí? Y ahora, te van a quedar personas que te van a escuchar, pero no se van a poder mover. Por X motivo. ¿Esos cuáles serían? Amarillo. 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 Muy bien. Y ahora, los que no te escuchan, pero respiran. ¿Cuáles serían? Rojo. Los rojos. ¿Se entiende más o menos a lo que yo quiero llegar con la clasificación? Sí, hay un ejercicio básico que se hace a veces en el triage que se trata de esta manera de ver y ir clasificando, ¿sí? Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo más en un incidente con múltiples víctimas, ¿sí? Sí. Muy bien, a lo que yo hablo anteriormente, el tipo de método a utilizar, ¿sí? Tanto el STAR como el SHORT. Se hace un triage prehospitalario, ¿sí? ¿Qué hacemos en el triage prehospitalario? Hay una zona caliente, que es donde trabaja el personal de bomberos, ¿sí? Que es la zona más peligrosa. Y hay un centro médico avanzado, una vez que retiramos el triage, que es donde nosotros clasificamos al paciente rojo, amarillo, verde, ¿sí? Y acá se va a decidir dónde se traslada y hacia dónde, ¿sí? Y quién se traslada primero, si al rojo, rojo, porque no solamente va a haber un rojo, sino un rojo recuperable, pero tiene este compromiso. Un rojo recuperable, pero tiene otro tipo de compromiso. También se va a hacer un triage sobre aquellos rojos que van a salir inmediatamente, ¿sí? Todo esto va a la supervivencia del paciente. ¿Por qué? Porque en una adecuada clasificación es que va a sacar al paciente, ¿sí? Siempre a tiempo. ¿Qué tenemos en el intrahospitalario? El triage de consultorio externo, que es el que ustedes pueden ver en el CUSHEN, que es el triage de aquella persona ambulante. Pero a nosotros nos interesa cuál es el triage en el servicio de emergencia ante un evento con masivo de víctimas o múltiples víctimas. Acá tienen que ver la diferencia, ¿sí? Con múltiples víctimas es cuando el número de pacientes y la gravedad de sus lesiones no exceden la capacidad instalada del centro para dar atención, ¿sí? Pero puede haber recursos limitados en el lugar del accidente. Por ejemplo, 107, Ciudad de Santa Fe, en accidente con 6 víctimas, de las cuales 2 iban en motovehículo y 1 en auto, ¿sí? Llega la primera ambulancia y se encuentra que son múltiples víctimas y pide móvil de apoyo, ¿sí? Esa ambulancia, mientras está esperando, va clasificando cuáles son las víctimas que tiene. Cuanto es masivo de víctimas, la capacidad de respuesta para esa ambulancia excede y va a tener que pedir ayuda a la central para comenzar a pedir móviles y comenzar a clasificar, ¿sí? Esto excede, por ejemplo, hay una mayor probabilidad de que haya un mayor gasto de tiempo, de equipamiento, donde necesitamos más suministro y personal capacitado para manejar este tipo de situaciones. Ahí recién estoy corrigiendo historias clínicas. Mira, motivo de consulta está perfecto, antecedente de enfermedad actual está perfecto. Yo cambiaría el lugar donde pones asociado a pérdida de peso aproximadamente 11 kilos en un periodo de un mes. Eso lo agregaría. El micro. Chicos, apaguen el micrófono, está muy buena la devolución, pero podemos continuar. Y también pérdida de 11 Nati, el kilos. micrófono. Eso, así te quedaría completo. Y ahí podés agregar sin hábitos tóxicos, pero con antecedentes de hipertensión. Medicado con Enalapril. Lo podés mencionar si quieres, si no va en antecedentes medicamentosos. Ahí está, muchas gracias. Profe, yo tengo una consulta. Sí, sí, Con dos. respecto... Si querés. ¿Cómo? Sí, 2 consultas también.
Sí, Por ejemplo, que sea un accidente de auto y haya un niño que esté en una silla, una sillita para que sea un, no sé, un nene de 6 meses, un bebé. ¿Se tiene una consideración ajá, especial? O sea, ¿entra como una de las primeras personas que iríamos a atender? depende. ¿O se la tiene igual con la misma importancia que Sí, los otros? suena frío lo que voy a decir y en la medicina de emergencia si tiene componente del ABC, si es un rojo recuperable, sí. Si es un rojo no recuperable o óbito, no. ¿Se Bien. entiende a lo que voy? Sí, sí, genial. Entonces se las En tiene realidad es igual. así. Muy buena Ok. pregunta porque a veces el personal de salud, y me involucro también porque he estado en accidentes de estas características, y la verdad es muy fuerte, es muy chocante ver a una persona pediátrica accidentada y en estado crítico, ¿sí? O puede ser que no esté en estado crítico, que el chico esté llorando y se lleva primero al chico, al niño, al Claro. pediátrico, ¿se entiende? Y Sí, capaz sí, de genial. dejar eso, no le da la posibilidad a otra persona que realmente necesita ambulancia y trasladarlo, ¿sí? Bien. Muchas Esto es lo que gracias. yo le hablaba hoy. Disculpe si se escucha música de fondo, pasa que estamos con campaña política y se escucha de la calle. Muy bien, es lo que yo le hablaba hoy. Fíjense acá, donde está el camión de bomberos. Esta es la zona caliente, o sea que es la zona del evento donde trabaja el personal de bomberos. Y el personal de bomberos que hace, retirar a esa gente y hace un primer triage. Y ahí clasifica. Pero acá en la zona, tanto naranja como celeste, tenemos el puesto médico avanzado, ¿sí? Donde el personal sanitario va a clasificar nuevamente a las víctimas y una vez que la clasifica, después hay una clasificación de cuál es el primer paciente que se retira del lugar, ¿sí? Y hacia qué centro adecuado va a ir. ¿Se entiende? O sea que acá hay una cadena de clasificación. ¿Qué significa que esto? Que la verdad absoluta no solamente están los bomberos, sino que también están en el cuerpo médico, en la carpa donde está el cuerpo médico avanzado, el equipo sanitario, ¿sí? Revisión primaria, acuérdense lo que hablábamos hoy. Profe, Sí, yo tengo una pregunta de algo que decía en un par de diapositivas atrás, en la anterior a esta, sí, que decía sobre el evento masivo de víctimas y que se atienden los que muy tienen bien. más probabilidad de sobrevivir y que tienen menor gasto de tiempo y de equipamiento. O sea, me parece que por regla los que menos gasto de tiempo te van a llevar son los que son amarillos. ¿Se sigue respetando igual el hecho de que sea rojo y se atiende primero? Sí, voto paciente crítico, lo primero que va a entender es el rojo, ¿sí? Después Ajá, da prioridad a amarillo. Acordate que, a ver, un amarillo puede pasar tranquilamente a ser un rojo. claro. Esto es dinámico, triage. ¿Se Claro, yo entiende? digo porque hay Te puede cupos pasar con un limitados. verde o te puede pasar con un rojo y puede pasar un amarillo. ¿Sí? Es dinámico. Por eso el gasto de tiempo y de observación. Ujú. En cada médico, fíjense que acá hay una clasificación de colores. ¿Sí? En esta clasificación, acá van a separando los rojos, los amarillos, los negros serían o blancos serían los pacientes que están óbitos y los verdes. En cada clasificación hay una persona o dos revisando que estos pacientes no tengan una alteración, ¿sí? Mientras tanto, se le está dando medidas de soporte básicas a los rojos en este caso, ¿sí? ¿Se entendió la Profe, respuesta? disculpa, Sí, se ¿el entendió. negro en qué situación estaría? Óbito. Depende del tipo de triaje, es óbito o amarillo también, óbito. ¿Se entiende? Y algunos Sí, ponen gracias. acá los rojos no recuperables, en negro. Pero tiene que ser un evento masivo donde supere toda la expectativa y sabemos que el paciente no tiene posibilidad de sobrevida. Profe, ¿qué ¿Sí? ejemplo sería un rojo no recuperable? Un paciente con trauma encefalocraneal con pérdida de masa encefálica. Es un rojo no recuperable. Una pérdida importante de masa encefálica. Gracias. ¿Sí?
Muy bien. ¿Estuvieron leyendo sobre la evaluación inicial? ¿Lo estuvieron viendo? Algo. Sí. ¿Algo? Bueno. Es para hacer repaso. Nosotros siempre en la materia hacemos hincapié mucho en la evaluación inicial, ¿sí? Es importante, yo la uso desde que comencé a trabajar en la emergencia y es lo mejor que te ubica en tiempo y espacio sobre a qué tipo de paciente nos enfrentamos, ¿sí? Paciente, nosotros evaluamos el estado de la vía aérea, ¿sí? La B, la función respiratoria, acuérdense que también comienza desde la cara, algunos dicen a través del cuello, ¿por qué? De la cara, ¿por qué? Porque podemos ver que tenga un traumatismo facial, un traumatismo maxinofacial, donde hay un edema importante de la cara, donde nosotros no podemos influir sobre la vía aérea y nos puede provocar una disrupción de la función respiratoria. Acuérdense que en el B también evaluamos si tenemos desviación traqueal, regurgitación yugular, ¿sí? También evaluamos los hemitórax, si hay una respiración paradojal, si hay algún tipo de fractura o lesión. Y en la función circulatoria vamos a evaluar el pulso, el llenado capilar, ¿sí? Cuál es la perfusión que tiene el paciente, si está la coloración de la piel, si está pálido, si está sudoroso, ¿sí? ¿Ustedes saben cuál es el valor normal del llenado capilar unguial? 2 a 3 segundos, ¿no? 2 No, profe. segundos. 2 menor o igual a 2 segundos, ¿sí? ¿Saben lo que es llenado capilar? Se me ve, creo que está la cámara, ahora prendo la cámara. Fíjense, ¿ven mi uña? Sí. Sí. El llenado capilar lo pueden tomar de esta manera. Ustedes apretan, o se pueden tomar ustedes, y fíjense que al apretar se pone blanco, por decir así, se va la sangre. Cuando yo suelto, ¿qué pasa con esa uña? Vuelve a Se la vuelve, coloración. se vuelve a poner rosado, ¿sí? Sí, Y cada uno de ustedes, si ustedes pueden ver, lo tocan ahora y se vuelve rosado enseguida, ¿sí? Cuando ese rosado es mayor a 2 segundos, es porque hay un déficit en la perfusión de este paciente. Sí, hay problemas de circulación. Y mayormente cuando es de trauma está asociado al shock hemorrágico. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Muy bien. Después hablamos de la deficiencia neurológica o el estado de conciencia. Ustedes van a escuchar mucho sobre la escala de Glasgow o el famoso ABDI, si el paciente está alerta, si responde al estímulo verbal, al estímulo doloroso o directamente está inconsciente. Y después otra de la revisión primaria, importante la exposición. Por ejemplo, paciente accidentado caído en moto, usted sospecha que el paciente se cayó de la moto y porque pisó o pasó un pozo, ¿sí? Pero puede pasar que tiene una lesión inadvertida y este paciente puede ser que haya recibido un balazo o un tipo de traumatismo que podría haber llegado a provocar la caída de este paciente. Por eso ha pasado muchas veces, por no exponer al paciente, de llevar pacientes accidentados, por ejemplo en moto, que han tenido orificios de entrada de heridas de arma de fuego, ¿sí? Se lo aclaro con este ejemplo porque es mucho más práctico que lo entiendan de esa manera. Profe, ¿y la exposición hacía también referencia al cuando se busca una herida y se lo deja expuesto también a las temperaturas? Muy bien, hablando de exposición, y le voy a hablar a continuación, lo que hacemos es exponer al paciente. ¿Qué significa? Cortar por los bordes de la ropa exterior con una tijera y exponemos completamente al paciente y lo revisamos de arriba abajo. Eso es exposición, ¿sí? Lo que tiene que tener presente ustedes es que también hay que hacer control de la temperatura del paciente, ¿sí? En esta época de frío, la recomendación es colocarle manta térmica una vez que evaluamos a este paciente en exposición. ¿Se entiende? Sí. Es lo que hablamos siempre, lo que le hablaba yo recién. Esto es un breve resumen. Acuérdense que la evaluación inicial debe ser rápida, de carácter semiológico y superficial, o sea que ustedes evalúan todo el paciente en cuestión de segundos, ¿sí? Es una evaluación rápida que nosotros hacemos para ubicarnos en tiempo y espacio sobre qué nos vamos a enfrentar. Yo le agregué esto, viste, a modo de recordatorio. Hay una salvedad, ¿sí? Con el manejo de la emergencia.
la X ponen la última guía del PHTLS, que es la guía que nosotros utilizamos en el prehospitalario, que pone el X ABC. Y el X significa que si nosotros vemos en el paciente una hemorragia desanguinante importante, nosotros lo que tenemos que hacer es cohibir esa hemorragia, ¿sí? Con presión directa, con taponaje, con vendaje o con torniquete inmediatamente, ¿sí? Estos son los conceptos que hablábamos hoy, que es un paciente crítico, ¿sí? Para repasarlo es la alteración de algunos de los componentes del ABC, donde hay una alta probabilidad de que si no tratamos a este paciente y no tratamos cuáles de los componentes se ven alterados, el paciente puede perder la vida, ¿sí? Pacientes críticos, que nosotros que hacemos es controlar las hemorragias, RCP, manejo de la vía aérea, asistencia respiratoria en el caso que requiera, control de hemorragia, y esto habla de disminuir la presión intracraneal, pero eso ya en el manejo prehospitalario, ¿no? Y en el hospitalario hay otras maniobras que se utilizan. Profe, Esto ya lo hablamos hoy, que es una emergencia, ¿sí? ¿Alguna pregunta? yo tengo una pregunta. ¿Puede ser que el E sea a nivel hospitalario o no? No, se utilizan todos. ¿Quién me preguntaba? Pues no lo puedo ver. Lourdes es mi nombre. Lourdes, bueno, muy buena pregunta, Lourdes. La evaluación inicial se utiliza tanto en el pre como en el intrahospitalario, ¿sí? Sí, y Cambia la también forma, había- cambia el contexto de trabajo. claro. Y ¿Sí? está el componente F, que es control del dolor. Sí, también Ese, se hace en el prehospitalario. ah, Por genial. ejemplo, Gracias. un simple ejemplo. ¿Por qué movilizamos la fractura en el prehospitalario? Dos causas Para que fundamentales no cause una hemorragia. Primera y principal, para evitar que provoque más lesiones. Tenga presente que el hueso fracturado es completamente filoso, ¿sí? ¿Y cuál es la otra? Reducir el Relacionado dolor. con el F. Reducir el dolor. Nosotros con la inmovilización a la fractura lo que hacemos es inmovilizar para darle una posición antiálgica a esa fractura. Aparte, si la fractura se moviliza, duele. Por eso se moviliza, ¿sí? Pero tanto el ABC se utiliza en el pre como en el intrahospitalario. Esto de lo que hablábamos hoy, pero habla sobre la combinación de sucesos, cuánto estamos ante un evento que es una emergencia, ¿sí? Lo paso, que es un desastre. ¿Un ejemplo de desastre me pueden dar? Si yo le digo Santa Fe, ¿qué ejemplo me pueden dar? inundación 2003. Inundación. La inundación, muy bien. Excelente. Estos son los niveles de atención. Por ejemplo, acá en Santa Fe, ¿cuál es el nivel de atención municipal que tenemos? Que ustedes los pueden ver vestidos de amarillo. ¿El COVEM? No. El COVEM, en la emergencia prehospitalaria. También puede ver la protección civil también, a nivel provincial y municipal, ¿sí? Tiene diferentes organismos. A nivel regional también, ¿qué puede influir? El 107, ¿sí? Y a nivel nacional ahí tenemos el Ministerio de Seguridad que influye en todo esto, ¿sí? ¿Me pueden dar un ejemplo de los intervinientes en las emergencias en cada uno de los componentes? Por ejemplo, a nivel nacional. Terremoto. Terremoto es un evento así catastrófico, ¿sí? ¿Quiénes pueden influir? ¿Quiénes pueden participar? Hasta el ejército supongo que puede Sí, participar. muy bien. El ejército tiene toda su base y actúa a nivel nacional, ¿sí? Lo de seguridad, de salud. Sí, muy bien. Esto en realidad habla sobre los niveles de responsabilidad. Tenemos nacional el presidente, provincial el gobernador, municipal intendente o presidente común en el caso de localidad donde yo soy,
¿sí? Esta es la Junta Provincial de Protección Civil, está integrada por el gobernador, coordinadores, servicios de seguridad y servicio de protección contra incendio y Ministerio de Seguridad, en manera de repaso. Y bueno, muy bien, ya terminamos con la parte introductoria hablamos de todo un poco. Vamos a hablar sobre paro cardiorrespiratorio. ¿Estuvieron leyendo algo sobre esto? No. Muy bien. Voy a tratar de ser lo más claro posible, es un tema muy lindo. Yo sé que están cansados, así que vamos a Profe, comenzar a trabajar. ¿Sí? ¿no nos podría decir el capítulo donde está RCP en el libro? ¿De dónde se va usted? Después se los paso, después acuérdense que le mande por chat la guía AJA 2020 y las tuñan de ahí. ¿Puede ser? Dale, gracias. Porque Profe. es mucho más simple. Este Zoom no lo está grabando. ¿Lo puede pasar No. a el Power? Paso Power después para que lo suban y el sábado se vuelve a repetir la clase a la mañana. Ahí la Tengo que graba. pasar el horario. Porque necesitamos el permiso de usted para grabarlo. Ah, bueno, listo, lo grabamos el sábado, ¿sí? Bueno, gracias. A ver, vamos a hablar de RCP, esta es la parte más importante. Si quieren hacemos una pausa de 5 minutos y volvemos o continúo. No, continúa. Bueno. Muy bien. Pregunta de examen. ¿Qué es el paro cardiorrespiratorio? Yo siempre hablo que es la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la circulación y la respiración. ¿Sí? Esa es una definición básica, yo lo defino así. ¿Qué pasa en el RCP? Epidemiológicamente, el 70 y 75% de los casos en el paro cardiorrespiratorio de la paciente adulto, el 75% es una fibrilación ventricular. Fíjense cómo está en el GIS que puse acá en la diapositiva. ¿Qué significa esto? Una fibrilación ventricular es un ritmo desfibrilable que vamos a hablar a continuación. O sea que nosotros acá tenemos un ritmo que es potencialmente reversible y se beneficia con la descarga, ¿sí? Yo esto se los puse a manera de agregar un poco más de conocimiento. Weifel es un médico que adaptó 3 tipos de fases, ¿sí? En el paro cardiorrespiratorio cuando tenemos una fibrilación ventricular. Fíjense que en los primeros 5 minutos habla que esta fase en la fibrilación ventricular, el miocardio se beneficia completamente y es receptivo a la descarga eléctrica, ¿sí? Después habla de la otra fase que dura otros 5 minutos, ¿sí? Y a medida que pasa el tiempo, la isquemia miocárdica va aumentando, ¿sí? Y muchas veces la fase de este tipo de fase, la recomendación de este tipo de fase es hacer compresiones torácicas, ¿sí? Para aumentar esa perfusión miocárdica y así crear un ambiente donde el paciente pueda mantener esa fibrilación ventricular y por ende beneficiarse con la descarga, ¿sí? Y después está la fase metabólica que dura más de 10 minutos y esta fase es muy difícil conseguir un ritmo desfibrilable, ¿sí? ¿Cuándo creen ustedes cuál es el tipo de respuesta que tiene el equipo prehospitalario en Santa Fe? ¿5 minutos, 10 minutos, 15, 20? 15 minutos. 15 minutos. ¿En qué fase entrarían? Metabólica. Metabólica. Metabólica, muy bien. Metabólica. El tiempo de respuesta con favor a viento de que el paciente entra a paro cardiorrespiratorio y son al menos 10 minutos mínimo. ¿Sí? Muy bien. Esta diapositiva, hace un par de semanas di una capacitación al personal de emergencia prehospitalario y siempre hablábamos de por cómo nosotros logramos que el paciente que esté en paro cardiorrespiratorio tenga una sobrevida, ¿no? Primero y principal, la persona tiene que estar capacitada y se tiene que capacitar constantemente. Yo siempre hablo que de toda capacitación siempre saca algún tip para ir mejorando tu práctica
tanto hospitalaria como prehospitalaria, ¿sí? Mucha gente tiene práctica, tiene experiencia, pero no tiene experticia en el paro cardiorrespiratorio, cómo llevar a cabo un paro cardiorrespiratorio. ¿Cuáles son las maniobras RCP adecuadas para hacer? ¿Sí? Todo esto es una técnica de RCP, una técnica que se practica. Después me van a ver a mí de persona después cuando hagamos el taller de RCP. ¿Cuáles son los equipos necesarios que se necesita tanto en la ambulancia como en el hospital? ¿Ustedes saben cuál es el equipamiento que necesitamos para hacer RCP? Desfibrilador. Desfibrilador, primero y principal. ¿Qué más? ¿La bolsa? ¿El lambú? Un kit de vía aérea que traería el dispositivo bolsa, válvula, máscara. ¿Qué más? ¿Alcohol? No. Alcohol, sí, para el desfibrilador. ¿Adrenalina puede ser también? Para hacer corte. El alcohol no se utiliza en la desfibrilación. Se usa gel conductor. Aclaro porque se usa gel conductor. Si ustedes usan el gel, el alcohol o alcohol, van a provocar que se queme la persona y pueden llegar a provocar que se prenda fuego, parte de la desfibrilación de la cama. Sí, aclaro. Alguien dijo de medicación, ¿qué de vía aérea, desfibrilación? Muy bien, ¿qué más? Muy bien, para continuar. Calidad de los equipos, el RCP se entrena, ¿sí? Y esto se lo puse a los compañeros, colaboradores del 107 en el interior, que muchas veces hablamos nosotros del avance de la ciencia médica, ¿sí? ¿Cuál es la adecuación y la eficiencia del equipo? ¿Y cuál es la implementación local, ¿sí? ¿Qué implementación local? Siempre, nunca vamos a tener todos los elementos para hacer un RCP avanzado, pero tenemos que tener presente y capacitarse cuáles son las maniobras que nosotros necesitamos y cuáles son los elementos para llegar a hacer un RCP avanzado, básico y avanzado, y eso influye en la supervivencia del paciente, ¿sí? Esta fórmula se llama la fórmula de Gustein y la van a conocer cuando lean sobre RCP y la van a escuchar nombrar. Que en realidad es la clave para la sobrevivencia en los pacientes. Muy bien. Ustedes ven acá una pirámide, ¿sí? En donde yo puse las diferentes escalas en el RCP. ¿Y cuál es la capacidad del reanimador? Primero el principal es la base fundamental para que una persona sobreviva. Necesitamos una persona lego que haga RCP solamente con las manos. Una de las guías recomienda que sea guiado por un operador en emergencia, ¿sí? La persona que identifica que el paciente está en paro solamente puede hacer compresiones con las manos, ¿sí? Después te haría el personal entrenado, compresiones versus ventilaciones, ¿sí? Acuérdense que son 30 compresiones y 2 ventilaciones por 5 ciclos o 2 minutos y nosotros regulamos si este paciente vuelve a tener pulso. Y acá entra el equipo de RCP avanzado, que ahora voy a hablar a continuación. Si ustedes se podrán ver, yo les voy a dejar después el link, háganme acordar, sobre qué hay de nuevo en la nueva guía AJA 2020. Muy bien. Primero y principal, nosotros vamos a hablar ahora de RCP básico, ¿sí? Hasta llegar al tercer eslabón de tal ambulancia. Primero y principal, ¿cómo se diagnostica un paro cardiorrespiratorio? ¿Alguno sabe la respuesta? Una persona que está inconsciente, no respira y no tiene pulso. Muy bien. Primera principal, no respira, no tiene pulso y está inconsciente. Ahora, ¿cuánto tiempo toman el pulso? ¿Y qué pulso tomarían? El pulso central y no más de 10 segundos. Muy bien. ¿Cómo se llama ese pulso central? Carotidio. ¿Cómo? Carotidio. Carotidio, ¿sí? Siempre pulso carotidio. ¿Pulso radial buscan? No, porque si está inconsciente es perder el tiempo.
Muy bien. Siempre se busca el pulso central porque es el que está más cerca del corazón, hablando en criollo, y el que se va a sentir si realmente la persona tiene pulso. Inconsciente, no respira y no tiene pulso, ¿sí? Eso no más de 10 segundos, ¿sí? ¿Qué hacemos en ese caso? Identificamos que el paciente está en paro cardiorrespiratorio. ¿Qué hacemos? Ustedes están en su casa, no están trabajando en el ámbito hospitalario. Activar el Llamar al servicio de emergencia. Llamar al servicio de emergencia de su localidad, ¿sí? En este caso, en Santa Fe, ¿cuál número llamarían? ¿107? 107. Muy bien. Llaman a 107 y ¿ustedes qué van a comenzar a hacer? ¿Qué somos? La RCP con las Legos, manos. son personas legos, por ejemplo, están en su casa y Claro. a un Y amigo. las compresiones torácicas con las manos. Muy bien, compresiones torácicas, ¿sí? Ahora le voy a dar un ejemplo, por ejemplo, para hacer un poco más dinámico. Supongamos que ustedes están en su casa. Sí. Y la vecina lo viene a buscar a usted porque sabe que ustedes son estudiantes de medicina. Pero ustedes sospechan que el paciente está con una dificultad respiratoria por COVID. ¿Qué harían? Se hace igual, al menos que tengas la seguridad de que no tienen paro cardiorrespiratorio. Están para cardiorrespiratorio. No deberíamos ponernos en riesgo, o sea, no debería Claro. ponerse en riesgo un tercero, pero bueno, ahí calculo que si sería un vecino muy allegado, barbijo y ya fue. Evitamos la ventilación, pero podés hacer las compresiones igualmente. Se puede abrir todas las ventanas y todo lo que es la prevención que Ventilar más la tengamos. casa, primera acción. A ver. La si prevención usted que más tengamos y la seguridad que más tengamos. Después sí llamar. A que Ustedes, vengan. si se ponen a ver las guías de RCP en cuanto a la recomendación que hace con el paciente con sospecha o COVID positivo, ¿qué le ponen en la cara? ¿El barbijo? Barbijo. Le ponen el barbijo, le tapan la cara. No, Con lo porque primero que tiene... encuentren. ¿Sí? Ah, ok. ¿Por qué? Ustedes van a hacer compresiones. ¿Y por dónde va a salir el aerosol? En las compresiones torácicas es un procedimiento que genera aerosoles. ¿Se entiende? Después vamos a hablar un poco más de eso. Pero nosotros a este paciente no nos vamos a mentir. Lo que nosotros vamos a hacer es tapar esa vía aérea para reducir el aerosol que provocamos al realizar compresiones. Pero no vamos a realizar ventilaciones. ¿Se entiende? Ah, ok. Muy bien. Después vamos a hablar un poco más y le voy a dar una recomendación con el manejo hospitalario, obvio, y prehospitalario. Y con respecto al, ¿cómo se llama? Al cuidado, profesor, ¿cómo hacemos? Barbijo nosotros, máscara, lo que tengamos abierto y qué más. Sí, acordate que vos lo haces por un ímpetu de colaborar y ayudar, ¿sí? Claro. Profe, Porque en sí, ese vos caso, sí o sí protegeste, una protección facial y barbijo. profe, Después en va- ese caso también lo que podríamos hacer, si hay dos personas, que la conviviente sea la que realiza el RCP y estar Muy bien, alejados. muy buen punto. Te puede enseñar a la distancia cómo hacer RCP que haga familiar. Exacto, Que haga en y también familia. llamar al 107. Sí, muy bien. Sí, muy buena recomendación. Acaba de la fibrilación precoz, ¿sí? En este caso, ¿cuánto aplicaría si estamos en un centro y tenemos un DEA? ¿Sí? Después vamos a hablar a continuación sobre el DEA, el uso del DEA. ¿Alguno de ustedes tuvo la oportunidad de usarlo? ¿Lo vio en la facultad? No, muy bien. Muy bien. Acá, ¿viste donde está este anillo donde comienza la ambulancia? Es donde cualquiera de todos ustedes el día de mañana que sea médico puede llegar a actuar. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Es la seguridad de la escena. ¿Cuánto una escena es insegura? Tírenme ejemplos. En un incendio. por ejemplo. ¿Cómo? En un incendio. Incendio, muy bien. Tiroteo. Tiroteo. Derrame de O productos. cuando hay escombros. También peligro de derrumbe, diría yo, ¿no? Sí. No te metirías, muy bien. También si hay algún tipo de peligro de explosión, por ejemplo. Y ahora, por ejemplo, yo le voy a tirar un ejemplo. Algún desastre Biológicamente, también natural.
Muy bien. Paciente que entra en paro cardiorrespiratorio y estaba cursando internación domiciliaria por COVID. Ahí nos vamos a asegurar nosotros que esté segura la escena. Va a tener que ingresar Puede con ser que EPP. que los familiares también hagan insegura la escena. No, el paciente es COVID positivo, pero está en paro cardiorrespiratorio. ¿Es una Sí. escena segura para trabajar o no? No, No, pero no porque estás expuesto al No. riesgo. Pero bueno, ahí está en uno también. ¿Cuál es el riesgo que hay en esa situación? De contagio. infección De por contagio. COVID. O sea, para asegurar esa escena de trabajo, ¿ustedes qué utilizarían? El EPP. El equipo de protección personal. ¿Estuvieron viendo niveles de protección? ¿Cuál utilizarían? ¿El 1, el 2, el 3? No. ¿Estuvieron viendo algo? Porque capaz que yo hablo de protección o lo No. hablo por arriba y se los digo. Muy bien. No vimos. Acuérdense que para el equipo de protección personal, el nivel que tiene que utilizar es el nivel 3. El nivel 3 es el mameluco o la bata hemorrepelente de un gramaje de 40-60. Protección respiratoria con respirador N95 y con antiparras, pero esas antiparras que están adheridas a la piel, como la antiparra de la persona que bucea. ¿Se entiende ahora? ¿Por qué? Sí. Porque el RCP es un procedimiento que genera aerosoles, porque van a trabajar sobre las compresiones, van a trabajar sobre la vía aérea, y hay un elemento que no produce aerosoles, que es la de desfibrilación. ¿Hasta ahí llegamos? Pero el resto de los procedimientos generan aerosoles. O sea, en el RCP, con un nivel 2 de protección, que es el barbijo y la antiparra común, la gafa común, ¿qué puede hacer solamente en el RCP con un nivel 2? Compresión. Es el proceso que genera aerosoles. Desfibrilación. Desfibrilación solamente, con un nivel 2. ¿Sí? El nivel 2 que lleva barbijo quirúrgico, las gafas y la bata. ¿Se entiende hasta ahí? Nivel 3, N95, antiparra adherida bien a la piel y la bata hemorrepelente con un gramaje de 40-60. O mameluco si quieren ponerse. ¿Hasta ahí llegamos? ¿Guantes también? ¿O ya lo trae el equipo? ¿Cómo antes qué? Guantes. Obvio, sí, se me pasó los guantes, pero lo daba como obvio. ¿Sí? Claro. Profe, ¿y el tipo 1 cómo es? No, usan una bata común, barbijo y gafas. Sí, un par de Atento. guantes. Una duda, entonces en la desfibrilación, ¿en qué momento usted decía que la persona... No, la desfibrilación es el único procedimiento que puede hacer en el RCP con un nivel 2 de protección en el contexto de COVID. ¿Sí? Porque está Eso sí, comprobado que perdón. no genera aerosoles. Que no genere, perdón, no se escucha. No es un procedimiento que genera aerosoles. Bien. ¿Sí? El aerosol es aquello que ustedes ven en el aire, cuando ustedes tiran un spray en el aire y ven que quedan las partículas suspendidas y no se ven a simple vista, ese es el aerosol. ¿Sí? Muy bien. La última guía habla, ahora porque para todas las personas que intervienen en el paro cardiorrespiratorio, habla sobre la recuperación. Y si ustedes lo escucharon nombrar el famoso debriefing, ¿sí? Que en realidad es una reflexión de equipo cuando nosotros hacemos una intervención de un paro cardiorrespiratorio. Y le va a pasar ahora y le va a pasar toda la vida el día que se reciban. Cada vez que a ustedes les toque hacer un RCP avanzado, siempre van a encontrar muchas cosas para mejorar, ¿sí? Y van a encontrar muchas cosas para mejorar a la par o al compañero con el cual están trabajando, ¿sí? Muchas veces este debriefing, algunos bomberos, esta es la parte más fría se hace, pero algunos lo llaman diffusing. Lo llaman los bomberos que es la parte caliente, o sea que yo termino el evento,
voy y dejo el paciente, o no, el paciente no sale, y vos, por ejemplo, nosotros que trabajamos en el prehospitalario venimos hablando del evento y qué es lo que pasó, cuál es el análisis que hacemos nosotros sobre cuál es el tipo de intervención que hicimos y cuáles son las cosas a mejorar, ¿sí? Eso es lo que busca, es recuperar, es sacar esa adrenalina que generó hacer el RCP avanzado. Esto lo voy a pasar, que ya estuvimos hablando sobre el despacho de la unidad de emergencia, la identificación del paro cardiorrespiratorio y ver cuál tipo de unidad tiene que ir, ¿sí? Pensemos, yo puse RCP prehospitalario y hospitalario. Fíjense, ¿cuántos círculos ven en la imagen? 6. 6. O sea que mínimo necesitamos 6 personas para hacer un RCP avanzado intrahospitalario. ¿Por qué? Fíjense, uno se carga la vía aérea, uno se carga el registro, una de las compresiones torácicas, otra de desfibrilación, una de la administración de medicamentos y acá hay un líder. El líder es el que guía el equipo, ¿sí? Ahí está muy bien, excelente, muy regio. Ahora, en el equipo prehospitalario, ¿cuántas personas hay en la ambulancia habitualmente? 2. 2. ¿Y como mucho? 3. Como mucho 3. 3. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en el prehospitalario? ¿Qué pasa con la carga cognitiva? Es mucho mayor. ¿Por qué? Porque el líder del equipo muchas veces es personal médico, ¿sí? ¿Y el personal médico de qué se carga a veces? Se carga de la vía aérea. O sea que no solamente tiene que manejar la vía aérea, sino también tiene que liderar todo el equipo para que las cosas salgan bien, ¿sí? Enfermería se encarga de la monitorización del paciente, de hacer el acceso venoso, de administrar medicación y también de llevar un registro de la medicación y el tiempo que se pasó. Hasta ahí estamos, ¿no? Pero si nosotros hablamos de RCP de calidad, ¿qué pasa con la persona que está haciendo compresiones? Se cansa y tiene que cambiar. Se cansa. ¿Y cuál es la recomendación de cambiar la persona que está haciendo RCP? Cada 5 ciclos o 2 minutos. Sí, y hay una más. Si la persona está cansada, ¿qué hacemos? La tenemos que cambiar porque pedimos calidad en el RCP. ¿Entienden? Esos son conceptos muy claves y fundamentales. Fíjese que en el prehospitalario es mucho más difícil porque tiene demasiada carga cognitiva, poca gente, y aparte, si nosotros hacemos la actuación adecuada de todas estas personas, ¿cuánto tiempo de RCP podemos hacer para no cansarnos? ¿En dónde? ¿En el prehospitalario? En el prehospitalario. Fíjese que en un momento ideal, hacemos 6 minutos de RCP, ya deberían pasar 3 personas rotando, haciendo compresiones. Esa rotación la puede mantener por un tiempo, pero sí o sí, ¿qué necesita el personal prehospitalario? Pedir un móvil de apoyo para que lo ayude con las maniobras de compresiones. ¿Hasta ahí llegamos? Sí. 6 minutos, profe, dijo. 6 minutos es un cálculo estimado que hice, que vos terminás la rotación de las 3 personas que están participando. ¿Sí? Si es en el prehospitalario, no se carga y no se lleva. En el prehospitalario se reanima en el lugar en el caso que el paciente tiene posibilidad de sobrevida. ¿Sí? Esto habla sobre el prehospitalario, que existe suficiente evidencia científica para afirmar que diferentes aspectos de las técnicas de reanimación o de RCP pueden afectar en forma importante a la supervivencia de los pacientes de paro cardiorrespiratorio. Y acá les voy a hablar de RCP de alta calidad. Nosotros en la facultad tenemos la suerte, y ustedes van a tener la suerte de prepararse y de practicar con unos muñecos
que nos tiran un feedback del RCP que nosotros hacemos, o sea, si el RCP que hacemos es de calidad, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, del RCP de calidad hablaba sobre las compresiones, ¿sí? En el paciente adulto te decía que la profundidad debe ser de al menos 5 centímetros y no más de 6. Toda compresión que yo comprimo tengo que dejar de relajar. La frecuencia por minuto es de 100 a 120 compresiones por minuto, ¿sí? La ventilación debe durar 1 segundo cada una. Cada 30 compresiones, 2 ventilaciones en el RCP básico, ¿sí? Fíjense también los muñecos, esto, el feedback que te tira es la relación compresión versus ventilación. En este caso está desfasado, se hicieron más compresiones de las que realizamos, o sea que para que sea un RCP de alta calidad tiene que ser 30 compresiones y 2 ventilaciones. Y acá hay concepto básico que se habla sobre la fracción de compresión. ¿Ustedes saben qué significa eso? ¿Cómo, profe? Fracción de compresión. No. ¿Qué significa? Cantidad, ¿no es? Fíjense que acá hay un 65%, ¿sí? Para que ustedes tengan entendido qué es la fracción de compresión. Es la cantidad de compresiones que se hizo en un RCP, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad de tiempo, porcentaje de tiempo que se dedicaron a hacer solamente compresiones? ¿Hasta ahí quedó claro? Lo que trata de explicar es que la fracción de compresión, o sea, para personal de salud se recomienda de al menos un 80%. Que el 80% de compresiones tiene que ser solamente de compresiones. El 80% tiene que estar dedicado solamente a las compresiones. Por eso que ahí salta otro de los conceptos del RCP de calidad, es minimizar las interrupciones. Minimizar las interrupciones lo hacemos cuando ventilamos. La ventilación tiene que ser adecuada en tiempo óptimo. Si nosotros vemos que la ventilación no entra, no perdamos tiempo en que ingrese esa ventilación, sino que probamos las 2 veces que tiene que ventilar el paciente e inmediatamente retomamos con las compresiones. Esto para hacer un repaso, fíjense, compresiones al menos 5 centímetros, minimizar las interrupciones entre las compresiones. Cuando el compañero termina de hacer las 30 compresiones y yo tengo que ventilar, que las ventilaciones sean efectivas, adecuadas y en tiempo y en forma, ¿sí? Es lo que yo le dije hoy anteriormente, cambiar de las personas que está haciendo compresiones cada 2 minutos o si está cansado antes, ¿sí? Y si hay dispositivos de manejo de vía aérea avanzado, considere realizar, por ejemplo, lo que trata de hablar de este último concepto es que el manejo de vía aérea básico es 30 compresiones, 2 ventilaciones. Nosotros, ¿cómo va a ser la apertura de vía aérea? Colocaciones de cánula de mayo, dispositivo de bolsa al valvo de la máscara, hacer un buen sellado, hacer una buena apertura de la vía aérea mediante maniobra frente-ventón y hacer la ventilación, 2 ventilaciones cada 30 compresiones, ¿sí? ¿En qué cambia este tipo de RCP cuando se hace RCP avanzado, cuando hacemos manejo avanzado de la vía aérea? Esperen que voy a volver, que hay una diapositiva que no se vio, que es esta. ¿Cuál es la diferencia entre el RCP básico y avanzado? Fíjese, el básico es compresiones y ventilaciones solamente. En el básico, en el RCP avanzado hacemos RCP básico más manejo de la vía aérea, una vía aérea definitiva, donde utilizamos drogas y hacemos la desfibrilación de este tipo de pacientes. Muy bien. Esto habla sobre la técnica de RCP para hacer un repaso. Fíjese en la figura número 1, habla sobre los codos, los hombros y la postura del paciente. Los brazos tienen que estar bien rectos con los codos trabados y los hombros. La figura 2 habla sobre los codos que estén bien trabados en forma firme. La 3 siempre se recomienda poner la mano hábil arriba del tórax. Y la 4 la posición anatómica donde vamos a apoyar el talón de la mano hábil, ¿sí? Se hace una línea imaginaria
media imaginaria y entre ambas Amilas. setillas colocamos las manos, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Muy bien. ¿Alguno tuvo la oportunidad de ver este cuadro? Muy bien. Voy a tratar de ir lo más despacio posible. Acá estamos hablando del RCP, ¿sí? ¿Qué es lo primero que harían ustedes si ingresan a un domicilio o le ingresa paciente de paro cardiorrespiratorio? Pregunta para todos. Evaluar si realmente está en paro cardiorrespiratorio. Muy bien. Primero y principal, si ustedes ven una persona o otra persona haciendo RCP, ustedes también tienen que reevaluar si el paciente realmente está en paro cardiorrespiratorio. ¿Se entiende? Muy bien. Sí. Ustedes tienen todos los elementos para trabajar. ¿Qué necesitan hacer? Primero y principal, el paciente está en paro cardiorrespiratorio, ponen al compañero a hacer compresiones, comenzar a manejar la vía aérea. Pero ustedes, ¿qué necesitan saber para qué camino tomar? Si el ritmo es desfibrilable o no. ¿Ustedes lo conocen? ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables? No. Bueno, vamos a hacer un repaso. Esto le va a costar asimilar, esto lleva tiempo, pero para que ustedes tengan en cuenta, en el RCP no todos los ritmos se desfibrilan, ¿sí? En el paciente que está en paro cardiorrespiratorio solo pueden encontrar cuatro tipos de ritmos. Entre ellos se dividen 2 y 2 ritmos no desfibrilables y ritmos desfibrilables. Dentro de los desfibrilables van a encontrar la que está a la parte superior izquierda, la taquicardia ventricular sin pulso. Acuérdense porque se van a preguntar con nombre y apellido. Taquicardia ventricular sin pulso. La de abajo es la fibrilación ventricular que yo le nombré al principio. Estos dos ritmos se benefician con la descarga, ¿sí? Con la desfibrilación. ¿La de abajo cómo es, profe? ¿Cómo? ¿La de abajo cómo es? Fibrilación ventricular. Fibrilación ventricular, ¿sí? Y después se van a encontrar con aquellos ritmos no desfibrilables, que es la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia, que es la famosa línea. ¿Hasta ahí llegamos? ¿Por qué es importante diferenciar entre una y otra? Porque ese va a ser la conducta terapéutica que a nosotros nos va a definir cómo seguir ante un paro cardiorrespiratorio. ¿Hasta ahí me tomaron? Sí. Muy bien. Profe. Sí. Ahora ustedes ven acá. Yo sé que es muy avanzado para tercero, pero es para que lo vayan viendo y lo vayan digiriendo de a poco. Fíjense, y llegamos, diagnosticamos el paro cardiorrespiratorio, comenzamos con las maniobras de RCP básicas, comenzamos a bucear al paciente y le pedimos al enfermero que monitoricemos al paciente, ¿sí? Se va a monitorizar con las palas del desfibrilador. ¿Y que nosotros qué vamos a ver? ¿Qué podemos llegar a ver? ¿Qué necesitamos ver? ¿Qué tipo de ritmo tiene el paciente, no? Sí. Muy bien. Si tiene un ritmo desfibrilable, ¿tiene un ritmo desfibrilable? No. Es la pregunta. No tiene, porque tiene una sistolia y una actividad eléctrica sin pulso. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a utilizar? Está en el cuadro. Adrenalina. Muy bien. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 3 a 5 minutos. 3 a 5 3 a minutos. 5 minutos, ¿sí? Ahora vamos al lado izquierdo. Supongamos que tiene un ritmo desfibrilable. ¿Me nombra cuáles son los ritmos desfibrilables que nombré recién? Fibrilación ventricular y taquicardia. Sin pulso.
Muy bien. Fibrilación Fibrilación ventricular. ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Acuérdense de agregar sin pulso una taquicardia ventricular. ¿Sí? Y fibrilación ventricular. Muy bien, excelente. Con esto ya es importante que sepan, ¿no? Que ustedes para hacer el RCP avanzado necesitan saber ubicarse tiempo y espacio. Y la terapéutica depende mucho de qué tipo de ritmo desfibrilable tiene. Qué tipo de ritmo tiene en realidad. ¿Sí? Y acá vamos, Friana, no voy a continuar, sino es para que sepan ustedes que hay conceptos básicos. ¿Cuál es la medicación que vamos a utilizar? Es la adrenalina. Es 1 miligramo de 3 a 5 minutos. ¿Ustedes saben cómo viene la adrenalina en la presentación? No. No. Pues, Una ampolla de adrenalina contiene 1 miligramo. Lo que van a hacer es cargar esa ampolla y lo pasan en bolo directo y por atrás le pasan 10 centímetros de solución fisiológica para arrastrar ese bolo directo de adrenalina. ¿Sí? Porque ustedes van a ver en la práctica, aunque muchos colocan, agarran la adrenalina, la llevan a 10 y la pasan en bolo. En realidad se carga y se pasa en bolo pura como está y atrás se tira el bolo de solución fisiológica para arrastrar. ¿Se entiende? ¿A dónde atrás, profe? Atrás. Por ejemplo, vos tenés el émbolo de perfus, vos pasás la adrenalina y atrás cargás 10 centímetros de solución fisiológica y le volvés a tirar para que arrase. ¿Sí? Ok. Después le hablamos en la práctica, que la práctica lo hago más práctico, ¿sí? Para que se entienda. Y después habla sobre la amiodarona, la lidocaína, que cuando supongamos que el paciente no responde a la descarga porque tiene ritmos desfibrilables, nosotros vamos a utilizar la amiodarona o la lidocaína, ¿sí? Cuando es refractaria, se dice, cuando no responde al tratamiento con descarga, ¿sí? Pero es al modo de nombrarlo para que sepa que existen y que se utilizan en el paro cardiorrespiratorio. Actualización, existen 2 tipos de desfibriladores. Está el bifásico, que es el que se está utilizando últimamente, lo van a contar en los centros de salud o en el hospital, que es el desfibrilador que se está utilizando, ¿sí? La diferencia entre uno y otro es que la bifásica van a utilizar menos descarga de Joule, porque la energía va y vuelve. En cambio, la monofásica va solamente y no vuelve, utilizan una carga mayor, ¿sí? ¿Por qué es importante saber si es bifásico o monofásico? Porque eso nos va a indicar cuál es el tipo de carga que nosotros vamos a utilizar en el paciente. Esto es una muestra, lo puse, esto es un desfibrilador bifásico. Fíjese que el colaborador lo pone en monitor. Y lo que va a hacer a continuación, toma las palas estas para que monitorice el paciente, para saber qué ritmo tiene. Fíjese el botón que está a la arriba izquierda donde va a apretar. Tiene las 2 derivaciones, de 1, de 2, y a lo último va a aparecer, ahí lo frené, que dice palas. Si yo no lo pongo en modo palas, no me va a tomar el ritmo cardíaco que tiene el paciente que está en paro. ¿Quedó claro eso? Esto se lo muestro a propósito, para que usted entienda que si ustedes no saben cómo utilizar el equipo, vayan al hospital, pregunten, enciéndanlo, miren. En el mal sentido va a sonar feo, pero jueguen con las cosas, pero para conocer las cosas con que van a trabajar. Este error lo marco porque es un error muy común que tenemos en el equipo prehospitalario, que muchas veces se ven que no monitoriza las palas al paciente, y es por esto, por el motivo por la descarga adrenérgica, por no conocer el equipamiento y por los nervios, a veces se les pasa de ponerlo en modo palas, ¿sí? Es lo que hablamos hoy, lo que cuando hacemos RCP en el contexto COVID se recomienda utilizar un nivel 3 de protección,
¿sí? El filtro de partículas N95 y las antiparras, y se utiliza un filtro HMEF, ¿sí? Que es antibacterial y antibacteriano, y que se coloca entre la máscara y el dispositivo de AMBU, ¿sí? Otra recomendación con respecto al RCP es que necesitamos 2 operadores para hacer la ventilación de este paciente. Un operador solamente se va a encargar de sellar la máscara. Antes del contexto de COVID utilizamos la C y la E, y ahora en contexto COVID utilizamos la B en ambos lados con 2 manos y la E, o utilizamos la doble C y E. Cualquiera de estas 2 maniobras de utilización de 2 manos es la recomendable en pacientes que están con COVID o sospecha de COVID positivo, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros hacemos un sellado más hermético, reducimos la aerosolización del paciente en cuanto a las compresiones y la ventilación. Esto habla sobre el manejo basado en la vía aérea. ¿Saben cuánto si hablamos de vía aérea definitiva? ¿Una traqueotomía? Sí, eso ¿O ya se es más entuba? avanzado. ¿Cuánto se intuba? ¿Sí? Vamos a hablar de intubación. Traqueotomía es otro concepto que lo vamos a hablar más adelante o lo van a ver más adelante. Vía aérea definitiva se define como cuando colocamos el tubo en la vía aérea que ingresa por la tráquea. Inflamos el balón, es una vía aérea definitiva y asegurada, ¿sí? ¿Qué pasa con el RCP? Si yo ya tengo la vía aérea definitiva y tengo una intubación endotraqueal, ¿sigo a 130 compresiones y 2 ventilaciones o no? No. No. Porque pasa a ser un proceso que es sincrónico a ser un proceso asincrónico. Pues ya tengo la vía aérea asegurada. Yo no necesito que mi compañero pare a hacer compresiones para yo poder hacer la apertura de la vía aérea y ventilar por la cánula y el dispositivo bolsa, válvula, máscara. ¿Por qué? Pues yo ya tengo un tubo colocado en tráquea y puedo tranquilamente ventilar al paciente. ¿Y cómo ventilamos a ese paciente? Cada 6 segundos hacemos una ventilación. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hago una ventilación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y qué va a hacer mi compañero mientras tanto? Va a seguir haciendo las compresiones. ¿Quedó claro este concepto? Sí. Muy bien. Sí. De un proceso sincrónico pasa a ser un proceso asincrónico. ¿Sí? Si tengo una vía aérea definitiva, independientemente que se sienta la vía aérea, cada 6 segundos hace una ventilación. En el 6º segundo, digamos. Claro, eso entre 2 personas y, o sea, sigue la compresión y cada 6 una ventilación. Sí, y distintamente las compresiones. ¿Qué significa esto? Que las compresiones van a ser seguidas. ¿Sí? Okay. Esto para hacer un repaso de la vía aérea, acuérdense la maniobra frente mentón o la maniobra de tracción mandibular, como quieran manejarlo. Siempre la aspiración de secreciones y el retiro del cuerpo extraño. ¿Sí? Pueden ver piezas dentales o algunas prótesis dentales para retirar. Esto para mantener permeabilizada la vía aérea, ¿sí? Lo que siempre hablamos, la posición cóncava, mirando hacia arriba, hasta el paladar blando, se arrastra la cánula de Mayo y se gira a 180 grados, permitiendo desplazar la lengua y así abrir la vía aérea. Este es un dispositivo, la famosa máscara laríngea, se coloca directamente. ¿Alguna vez vieron un DEA? ¿Cuál es la recomendación del manejo del DEA? ¿Qué es lo primero que hacen cuando les llega el DEA? Pregunta de examen. Revisar lo que esté cargado. Están reanimando a una persona y les llega el DEA. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Encenderlo? Muy bien. Es lo más sencillo posible, es encender el DEA. ¿Y qué va a hacer el DEA? ¿Hay instrucciones o no? Comienza a dar instrucciones.
¿sí? Para las personas que tienen poca experticia en el paro cardiorrespiratorio, y a ustedes cuando comiencen a trabajar en esto, le va a servir de ayuda, porque los va a ubicar en tiempo y espacio y le van a seguir dando indicaciones, ¿sí? Una vez que sienten el DEA, lo que van a escuchar van a ser indicaciones verbales, la mayoría funcionan de la misma manera, ¿sí? Lo primero que le va a indicar es retire los parches del DEA, sacan los parches de adulto, ¿sí? Para adulto pediátrico. Y fíjense, cada parche tiene una ayuda en memoria para dónde va colocado, ¿sí? Parte superior de derecha e izquierda, por debajo de línea media axilar, ¿sí? Por debajo del lápex. Ustedes van a sacar el papel que envuelve el pegamento y lo pegan al cuerpo desnudo de la persona, ¿sí? El paciente menor de 8 años, menos de 25 kilos, se coloca por delante y por detrás. Ahora, ¿con qué tipo de pacientes se puede encontrar que no pueden pegar los parches? Un ejemplo. En un neonato depende de si los parches son grandes, no sé. ¿La presencia de mucho vello? Muy bien. Una de las cosas principales es, primero principal, que la persona tenga mucho vello, ¿sí? Por eso en los kits de DEA a veces se recomienda colocar una máquina de afeitar para sacar el vello. Eso lo recomendamos acá en Argentina. En los países del primer mundo, ¿qué hacen? Utilizan un solo par de parches para retirarle el vello, ¿sí? Acá en Argentina se dan esas condiciones por una cuestión de costos, ¿sí? Un desperdicio de parches es bastante importante. Esto es un ejemplo de cómo van pegados los parches. Una vez que conecto los parches a la víctima, ¿qué nos va a decir el desfibrilador? Va a indicar que no tocó el mal paciente, porque está analizando el ritmo, ¿sí? Importante. Si se recomienda una descarga, va a comenzar a cargar el DEA, y una vez que esté cargado va a titilar un corazón que tiene un rayo, que es el botón que ustedes van a apretar. Antes de apretar ese botón, tienen que asegurarse que nadie esté tocando al paciente, porque si no van a recibir la descarga. Y en lugar de tener una persona, van a tener 2 víctimas, ¿sí? Lo que va a hacer el DEA es indicar si se debe admitir una descarga o no. Si no se recomienda, es porque realmente el paciente está en asistolia o está en actividad eléctrica sin pulso o tiene pulso. Si recomienda una descarga es porque está en fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. Así que bueno, chicos, muchas gracias. Espero que les haya servido de la clase. Si quieren alguna pregunta, sacarse dudas. ¿Le manda el link que dijo? Ahora le mando. ¿Puede pasar el Power, profe? ¿Y el Power? Yo ahora después les paso para que les suban el Power. Lo pasa Meli. Y una pregunta, yo que en las no desfibrilables, había 2 también. ¿Cuáles eran? Que no las anoté. No desfibrilable, la actividad eléctrica sin pulso. Ajá. Y la sistolia, que es la línea. Bien, gracias. Yo llamo la línea de la muerte. Bueno. Profe, ¿vamos a tener práctica con los muñecos de RCP? Sí, la semana pasada me preguntaron, me preguntó Horacio Locatelli, que es jefe de la cátedra, que es probable que se hagan prácticas de RCP. Aparte, creo que el tercer año ya están planeadas las prácticas, siempre las hacíamos. Hay que ver cómo se implementa, chicos. No le aseguro nada, pero es muy probable que sí, que tengamos las prácticas de RCP. Y hay muchas cosas que se van a sacar dudas y está muy buena la práctica. ¿Dónde lo manda todo, profe, para saber? ¿Para saber qué? Los Power y el link que dijo. Ahora, ahí le mandé el link en el chat sobre la guía AJA 2020. Si quiere ahí en la descarga, o ponen en el Google, pongan guía AJA 2020
y le va a saltar el resumen. Y la verdad que es bastante claro y está muy bueno el apunte. Bien. ¿Y el Power? Y el Power se los pasa a Meli y lo va a cagar el entorno y todo eso. ¿Sí? Ok. Profe, entonces como material de estudio nos basamos en esta guía AJA. Sí, esa es mi recomendación. Buenísimo. ¿Sí? La Muchas del link. gracias. Chicos, pregunta de examen, siempre. RCP de calidad. ¿Qué debe contener el RCP de calidad? Cuestiones básicas de RCP avanzado. ¿Qué medicación se utiliza en el paro? Medicación, dosis. ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables? ¿Cuáles no? ¿Sí? En un contexto COVID, ¿qué nivel de protección utilizaría? ¿Sí? Y otra cosa importante que le iba a decir es la fracción de compresión. Es pregunta de examen. Pero acuérdense que hacemos mucho hincapié en el RCP básico y cuál es la calidad del RCP básico. ¿Sí? Bueno, ¿Alguna el que otra usted dice que pregunta? estudiamos, profe, de este link se mandó. Sí, estudien. De eso Bien. le va a hablar de RCP de calidad y algunos conceptos muy buenos. ¿Sí? Listo. Acuérdense, no estudien para un examen, estudien para la vida. ¿Sí? Todo este apunte les va a servir para enfrentarse el día de mañana. ¿Sí? Acuérdense que se van actualizando las guías, así que esto no es la verdad absoluta, pero se está alargando casi todos los años, están alargando algunas actualizaciones. Profe, una pregunta. Sí, El RCP básico con ventilaciones solamente se considera cuando son dos personas. sí. Una Puede persona no haber se más. recomienda. A ver, RCP básico es la persona LEGO que hace solamente compresiones, y la persona LEGO que hace compresiones y hay una persona que está ventilando con una máscara. Claro. ¿Sí? Con una máscara pocket de reanimación. Es un RCP básico. ¿Sí? Y después tiene personal de salud que también hace RCP básico, que hace solamente compresión y ventilación. ¿Sí? Claro, pero tengo entendido que antes se consideraba ventilaciones también el boca a boca, ahora ya eso no. A ver, hay una confusión en este concepto. En realidad lo que te dice la guía no se recomienda por una cuestión de bioseguridad. Si vos no tenés una barrera para protegerte, no se utiliza la ventilación. Pero puede ser un allegado, un familiar, un conocido. Y si vos querés y tenés la potestad, se recomienda la ventilación. Ah, ok. Pero si sos personal de salud, si vas a hacer ventilaciones, cuidate y protegete. Bueno, buenísimo, gracias. No es que por guía te lo exenta la ventilación. Lo que te pide es protegete y cuidate antes de hacer ventilación. Profe, sube si puede las guías esas, las preguntas que siempre suben de cada cátedra para saber más o menos de qué saber bien. Como usted dijo recién, las preguntas básicas que hay que saber. Eso estaría Sí. bueno si puede subirlo. La RCP calidad, todo eso es lo que hablamos. Sí, en la realidad tienen que aprender, ¿no? A ver, yo sé que están con muchos temas para estudiar. Usted siempre tiene que ver qué es lo que le va a servir a usted en un examen, en la vida. Por ejemplo, a ver, en el RCP, ¿qué necesito saber en el RCP avanzado? Necesito saber si tiene un ritmo desfibrillable o no, porque es la que me va a dar la conducta terapéutica. ¿Sí? En uno desfibrilo, el otro coloco medicación. ¿Sí? RCP básico de calidad, compresiones, ventilaciones, frecuencia por minuto de las compresiones, todos esos conceptos. Muy bien, chicos. Los voy dejando. Tuvimos casi 2 horas.